Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión, pues vamos a platicar acerca del sistema nervioso somático y en específico de los bloqueadores neuromusculares. Para iniciar, me gustaría decirles alguna cosa que tiene que ver con los antecedentes de los bloqueadores neuromusculares. Ustedes pueden ver en esta imagen eh, un pedacito de selva amazónica. En esta área geográfica, la gente que vive ahí, pues a través del tiempo y de acuerdo a sus tradiciones culturales y demás, pues notaron que algunos extractos de unas plantas de la especie Strychnos, eh, si se impregnaban en los dardos o en las flechas que utilizaban para cazar, provocaban parálisis de los animales que estaban atrapando, ¿no? Imagínense ahí en la selva amazónica, pues los monos y algunos otros animales que son muy escurridizos, si los llegaban a alcanzar con estas armas que estaban impregnadas con esta esencia de estas plantas, caían en parálisis y pues podían alcanzarlos y después cocinarlos y comérselos, ¿no? Entonces, esta observación a través del tiempo, pues dio para que la gente estudiara cómo pasaba este fenómeno. Claude Bernard, que ustedes seguramente lo están analizando a precisión y a profundidad en sus clases de fisiología, notó y evidenció que el efecto de estos extractos de planta, del curare, pues tenía que ver con la placa neuromuscular y entonces se empezaron a hacer más estudios y pues a final de los años 40, de 1940 y tantos, pues se empezó a utilizar para las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, es bien interesante platicar de estos temas y bueno, vamos a hablar del sistema nervioso somático, en específico de los relajantes neuromusculares. Entonces, ustedes ya analizamos desde la clase anterior que pues el sistema nervioso se dividía en sistema nervioso central y era todo lo que tiene que ver con el cerebro y la médula espinal, y después el sistema nervioso periférico tenía dos divisiones: el autónomo, que ya vimos, que se subdividía a su vez en nervioso simpático y parasimpático, que se encargaba de las cosas involuntarias y para controlar los procesos de homeostasis y reacciones tanto a estímulos externos como internos. Y ahora pues vamos a hablar del sistema nervioso somático, que tiene que ver con estas eh, interacciones, ¿no? Entre los nervios, la placa neuromuscular y las acciones voluntarias, ¿no? Entonces vamos a centrar esta plática acerca de los bloqueadores neuromusculares. Entonces, también recordando algo que ya vimos, los receptores colinérgicos pueden ser de dos naturalezas, los muscarínicos y los nicotínicos. Ya vimos que los muscarínicos pueden estar acoplados a proteínas GQ o GI, mientras que los nicotínicos están vinculados a un canal iónico y puede haber los NN que están en los ganglios y los NM que están en la placa neuromuscular, y es a los que nos referiremos, ¿no? Entonces, en esta placa neuromuscular, ¿no? Aquí viene un axón y después aquí están estas vesículas. Aquí hay una ampliación de estas vesículas sinápticas grandototas, liberan acetilcolina y se van a acoplar este neurotransmisor, la acetilcolina, a receptores nicotínicos de la categoría M, que están en la placa neuromuscular. Entonces, lo que provocan es una respuesta excitatoria de despolarización de la placa terminal, y eso a su vez
promueve que exista una permeabilidad importante para que el sodio entre a la célula y se salga el potasio, y ese efecto se continúa para que estimule a las miofibrillas y termine en la contracción muscular, ¿no? Entonces, este estímulo que inició con un efecto de despolarización nerviosa llevó a la liberación de la vesícula presináptica de acetilcolina. Después promovió la despolarización de la membrana al permitir la entrada de sodio y la salida de potasio. Ustedes pueden ver que este efecto mediado por la acetilcolina eh, está regulado por varias acciones, entre ellas unas enzimas que se llaman acetilcolinesterasas, y como su nombre lo dice, lo que hacen las acetilcolinesterasas es degradar la acetilcolina en colina y acetato, ¿no? Este efecto en las fibras musculares pues se propaga y hace que haya contracción muscular. ¿Qué se imaginan que pase si por alguna razón no está funcionando la acetilcolinesterasa? Pues va a haber mucha acetilcolina aquí, va a estimular de forma importante a la placa neuromuscular y pues va a causar alteraciones de la contracción, o al revés, ¿no? Si no existe, o si existe un incremento de la acción de la acetilcolinesterasa, pues entonces no va a haber acetilcolina aquí y entonces no se va a poder producir la contracción, ¿no? Entonces, eh, hay un efecto modulador desde la liberación del neurotransmisor de las vesículas presinápticas, y después cuando la acetilcolina es presa de esta enzima catabólica. ¿Cómo funcionan los bloqueadores neuromusculares? Como ustedes imaginan, pues es importante tener en el panorama farmacológico y terapéutico algunos agentes que nos sirvan para que este músculo que está contraído, pues tenga una relajación, ¿no? Y ese tipo de fármacos, pues los utilizamos cuando alguien va a ser operado, cuando va a tener una cirugía, ¿no? Que no queremos que los músculos estén todos tensos y que estén relajados para poder hacer una incisión adecuada. Entonces usamos bloqueadores neuromusculares para que esto no suceda. Cuando alguien necesita ventilación asistida y necesitamos poner un tubo eh, para que pueda respirar, pues entonces utilizamos bloqueadores neuromusculares para que no haya resistencia muscular y sea un proceso mucho más sencillo para la ventilación asistida, ¿no? Entonces, como podrán imaginar, pues este grupo de fármacos es importante. Y entonces, hay dos formas en que los bloqueadores neuromusculares funcionan. Hay unos que van a ser agonistas de este efecto que vimos aquí. ¿Cuál es el efecto del agonista sobre estos receptores NM, ¿no? Este receptor lo que normalmente hace es permitir la despolarización, promoviendo la permeabilidad de este canal iónico y que entre sodio y se salga potasio, ¿no? Entonces, un agonista lo que hace es propiciar que este proceso de permeabilidad a sodio pues se perpetúe a través del tiempo, ¿no? Entonces, este es un agonista, estamos hablando de la succinilcolina, que va a interactuar con estos sitios de acción en este canal de sodio, y entonces va a permitir que exista un proceso de despolarización. Si se fijan, este agonismo es de tipo no competitivo, y recordarán cuando vimos algunos conceptos de agonismo y antagonismo, que el agonista no competitivo se queda ahí acoplado al receptor. No importa la cantidad de acetilcolina que ande por aquí o de algún otro ligando que pueda ocupar estos espacios, el no competitivo ahí se queda, ¿no? Se queda completamente estimulando a través del tiempo este canal iónico.
lo cual provoca un proceso de excitación sostenida y que el músculo empiece a tener fasciculaciones, ¿no? Empiece a través del tiempo a contraerse de forma importante. Este proceso a través del tiempo lo que provoca es que esos canales se cierren y de esta forma exista el bloqueo de estos complejos receptores y provoquen una parálisis flácida, ¿no? Este es el caso de la succinilcolina, en el que se considera que es un agonista no competitivo. Por otro lado, hay otros que ejercen su efecto como antagonistas competitivos, ¿no? Entonces, si este canal iónico está diseñado para permitir la permeabilidad del sodio y que se salga el potasio, entonces un antagonista lo que va a hacer es que va a promover mediante su acoplamiento en este receptor que ya no siga el tránsito del sodio ni del potasio. Y entonces este concepto es mucho más fácil porque si no hay este estímulo en la placa neuromuscular, pues entonces el músculo no se contrae y entonces provee que el músculo esté relajado, ¿no? Y que no se contraiga. Entonces, hay dos tipos. Los bloqueadores neuromusculares que promueven la despolarización, despolarizantes, que son agonistas no competitivos, y el ejemplo es la succinilcolina, y los que no promueven la despolarización porque no entra el sodio, y entonces de este proceso de antagonismo competitivo, los ejemplos son el rocuronio, el becuronio y el cisatracurio. Si se fijan en cada que tengan que estudiar un tema de esta materia, pues se tienen que fijar qué es lo que queremos que ustedes sepan, ¿no? Aquí en ningún momento dice que queremos que sepan cuál es la dosis, ni cuáles son las características farmacocinéticas, ni cuál es la vida media de alguno de estos fármacos, ¿no? Lo que queremos es que reconozcan cómo es este proceso de la transmisión en la placa neuromuscular y que uno tiene este efecto de agonismo para la despolarización y que otros como el rocuronio, el becuronio y el cisatracurio son antagonistas que no permiten la despolarización, ¿no? Entonces, cada que revisemos temas específicos de esta materia, pues fíjense qué es lo que requerimos que ustedes sepan, ¿no? Entonces, si les queda claro que la succinilcolina despolariza porque es un agonista que permite que el sodio atraviese y que después, por un proceso de apertura prolongada, hace que se bloquee y provoque la parálisis, pues ya estamos del otro lado. Y en el otro escenario, estos fármacos, el rocuronio, el becuronio y el cisatracurio, lo que hacen es antagonizar este efecto de la acetilcolina y entonces el receptor, el canal iónico, permanece cerrado y entonces el sodio no puede despolarizar y por eso este tipo de fármacos se consideran como no despolarizantes. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Ya lo vieron, no sin complicaciones ni nada. Si tienen alguna duda, pues me escriben y nos vemos en la próxima y que estén muy bien.